En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi hermana adoptiva intentó destruirme frente a todos, pero perdió el regalo de su madre biológica y desató una guerra familiar que nadie esperaba. Para poner en contexto la situación, crecí junto a mi hermana adoptiva llamada Ángela, quien, siendo completamente honesta, se ha comportado toda su vida como una persona consentida y desagradable. La diferencia de edad entre nosotras es mínima. Yo tengo 19 años mientras ella recién cumplió 18, y hace poco celebramos su aniversario. Como ha sido costumbre desde que tengo memoria, sus cumpleaños siempre han sido eventos grandiosos y extravagantes, principalmente porque a ella le fascina ser el centro de atención y mis padres invariablemente acceden a sus deseos. Esta ocasión no fue la excepción. En contraste, cuando celebré mis 19 hace un par de meses, opté por algo mucho más discreto y personal. Me reuní con algunos amigos cercanos y pasamos tiempo juntos, lo cual para mí fue perfecto, ya que no disfruto particularmente de las grandes celebraciones ni de estar rodeada de mucha gente. Ángela, por otro lado, adora ese tipo de festividades y nunca he tenido problema con respetar sus preferencias. No obstante, por razones que aún no comprendo, ella decidió utilizar precisamente esa diferencia en nuestras celebraciones como munición para intentar avergonzarme durante su fiesta. Una vez que todos los invitados habían arribado y el ambiente festivo estaba en su apogeo, Ángela tomó la iniciativa de dar un discurso. Los primeros minutos transcurrieron con normalidad, expresando su gratitud hacia los presentes. Sin embargo, cuando comenzó a dirigirse a nuestros padres, el tono cambió drásticamente. Empezó agradeciéndoles por haberla adoptado, pero luego añadió un comentario mordaz sobre cómo la trataban mejor que a su propia hija biológica, evidenciado según ella por las elaboradas fiestas que siempre le organizaban mientras que yo nunca tuve una similar. En ese momento, la atmósfera comenzó a tornarse incómoda, pues sentí que estaba haciendo alusiones personales innecesarias sobre mí, especialmente considerando que la razón por la que yo no tenía fiestas ostentosas era simplemente porque no las deseaba. Si bien era cierto que Ángela siempre había recibido un trato preferencial y generalmente conseguía lo que quería, el hecho de que lo mencionara de esa manera, particularmente en el contexto de las celebraciones de cumpleaños, resultaba extraño y fuera de lugar. La situación se deterioró rápidamente cuando comenzó a jactarse abiertamente de cómo ella siempre había sido la hija ejemplar para nuestros padres, expresando su gratitud porque la hubieran criado de manera diferente para evitar que terminara siendo un fracaso como yo. No logro comprender en qué basaba su evaluación para etiquetarme como fracasada mientras se autoproclamaba exitosa. Simplemente parecía estar dejando fluir palabras hirientes sin fundamento, y el ambiente se tornaba cada vez más desagradable. Continuó lanzando insultos uno tras otro, mientras yo permanecía paralizada por la conmoción, incapaz de reaccionar ante semejante exposición pública. Se burló de mis decisiones, mis logros académicos e incluso mi forma de vestir, culminando su diatriba con un comentario particularmente cruel sobre cómo mi supuesto fracaso probablemente había sido la razón por la que nuestros padres decidieron adoptarla para tener al menos una hija que no fuera una completa perdedora. Cuando finalmente concluyó su desagradable monólogo, un silencio sepulcral invadió la sala. Todos los presentes, incluidos nuestros padres, quedaron atónitos ante semejante despliegue de crueldad. Me encontraba tan impactada y humillada que ni siquiera podía moverme o articular palabra alguna. A pesar de que Ángela y yo nunca habíamos tenido una relación particularmente cercana, este nivel de hostilidad era completamente inesperado y tomó a todos por sorpresa. Mientras permanecíamos inmóviles, mi tía decidió romper la tensión acercándose a mí para entregarme un sobre. Aunque la situación me pareció confusa, acepté el sobre y, siguiendo sus instrucciones, esperé a que terminara de hablar antes de abrirlo. Lo que siguió fue aún más impactante que el discurso de Ángela, pues fue así como descubrimos que ella no había sido adoptada a través de ninguna agencia oficial. La verdad era que había sido adoptada directamente de mi propia tía por mis padres. Mi tía reveló que originalmente había planeado hablar con nuestros padres después de la fiesta para discutir la posibilidad de revelarle a Ángela la verdad sobre su origen, considerando que a sus 16 años ya tenía la madurez suficiente para comprender la situación. Explicó que cuando quedó embarazada de Ángela, no se sentía preparada para la maternidad, pero tampoco deseaba interrumpir el embarazo. En ese momento, ni siquiera estaba comprometida con su pareja y el matrimonio no formaba parte de sus planes. Así que optó por la siguiente mejor alternativa:
pedirle a mi madre, su hermana mayor, que adoptara a su bebé. Mi madre aceptó la propuesta con entusiasmo, ya que si bien deseaba darme un hermano o hermana, los problemas que había experimentado durante su primer embarazo la hacían dudar sobre intentar concebir nuevamente. Esta solución resultó beneficiosa para ambas hermanas y decidieron mantener el acuerdo en secreto para evitar habladurías familiares. Mi tía compartió como siempre había creído que bajo la crianza de mi madre, su hija se convertiría en una persona excepcional, pero el incidente que acababa de presenciar había demostrado lo contrario, pues según sus palabras, ninguna persona decente en su sano juicio intentaría humillar a su hermana de la manera en que Ángela lo había hecho, y expresó su profunda vergüenza por el comportamiento de su hija biológica. Por primera vez en la noche, sentí cierta vindicación al escuchar a mi tía defender mi honor. Luego me indicó que abriera el sobre, dentro del cual encontré un cheque en blanco. Me explicó que podía llenarlo con mis datos y cualquier cantidad que yo considerara apropiada sería mía. Inicialmente, había planeado entregar este regalo a su hija por su cumpleaños, pero después de presenciar el comportamiento de Ángela, había perdido todo interés en ofrecerle cualquier tipo de presente. Tras estas revelaciones, mi tía abandonó la fiesta y Ángela perdió completamente el control. Sin exagerar, se abalanzó sobre mí intentando arrebatarme el cheque de las manos, pero logré mantenerlo fuera de su alcance mientras mis padres tenían que contenerla físicamente debido a su comportamiento histérico. Lo más sorprendente fue que ni siquiera pareció afectada por la revelación sobre su madre biológica. Su única preocupación era obtener el cheque en blanco. Decidí evitar una confrontación mayor frente a los invitados, así que me retiré a mi habitación, donde permanecí encerrada durante casi 2 horas. Podía escuchar el caos que se desarrollaba en la planta baja, pero preferí mantenerme al margen, conversando con mis amigos para calmar mis nervios. Cuando finalmente emergí de mi habitación, la casa estaba vacía excepto por Ángela, quien lloraba en el sofá flanqueada por nuestros padres. Al verme, mis padres inmediatamente expresaron su arrepentimiento por los acontecimientos de la fiesta e instaron a Ángela a disculparse conmigo. Sin embargo, era evidente que sus disculpas carecían de sinceridad. Simplemente estaba cumpliendo con las expectativas de nuestros padres, quienes claramente le habían indicado que debía disculparse. Consciente de su falta de remordimiento genuino, opté por no responder a su disculpa forzada. Fue entonces cuando mis padres me sorprendieron al decir que, ahora que Ángela se había disculpado, yo debía entregarle el cheque porque le correspondía por derecho. Esta fue la gota que colmó el vaso y finalmente decidí expresar mi opinión. Les expliqué que el cheque ya no le pertenecía a ella por derecho, pues aunque mi tía había planeado originalmente dárselo, después de presenciar su comportamiento, había decidido entregármelo a mí frente a todos ellos y no iban a poder manipularme emocionalmente para perdonar a Ángela y ceder el cheque. Mis palabras provocaron que Ángela comenzara a llorar con una intensidad dramática, como si intentara ahogar cualquier otro sonido en la habitación, pero me mantuve firme. Continué hablando por encima de sus sollozos, señalando cómo durante años ambos la habían tratado como si estuviera por encima de todos los demás, lo que evidentemente la había llevado a creer que podía dar un discurso tan humillante y cruel sobre mí frente a tanta gente sin enfrentar consecuencias. Expliqué que ninguna persona razonable esperaría que la víctima de semejante comportamiento lo aceptara sin más, excepto quizás mis padres y Ángela, quienes estaban tan acostumbrados a sus privilegios que lo veían como algo normal. Les comuniqué que había tenido suficiente de ser tratada como una ciudadana de segunda categoría en mi propia casa, y que el discurso de Ángela había sido el punto de quiebre. A pesar de nuestras diferencias previas, no existía justificación alguna para su comportamiento, y ahora planeaba utilizar el dinero que mi tía me había otorgado para mudarme lo antes posible. Les recordé que ya pasaba la mayor parte del año fuera debido a mis estudios universitarios y que solo había regresado por el receso semestral, pero que esta sería la última vez que volvería. Con una honestidad brutal, les dije que había terminado con esta familia porque, en realidad, nunca me habían hecho sentir parte de ella. Irónicamente, aunque Ángela era quien había sido adoptada, yo siempre fui tratada como la extraña que nunca encajó verdaderamente. Mientras expresaba estos sentimientos, Ángela intensificó su llanto hasta el punto en que su voz comenzó a quebrarse, lo que llevó a mis padres a intervenir acusándome de lastimarla intencionalmente y comportarme de manera egoísta, argumentando que ese no era el comportamiento que representaba a nuestra familia.
Me recordaron que Ángela ya se había disculpado por su pequeño discurso y que si yo no podía encontrar en mi corazón el perdón, entonces efectivamente podía irme ya que había terminado con esta familia. Ante su postura tan clara, subí a mi habitación, empaqué mis pertenencias y me marché inmediatamente. Aunque tenía la opción de quedarme con amigos, decidí deliberadamente ir a casa de mi tía, pues tenía numerosas preguntas y necesitaba hablar con ella. He estado hospedándome allí desde entonces y considerando que mis clases no se reanudan por algunas semanas más, planeo permanecer ahí hasta entonces, lo cual ha causado un comprensible malestar en mi familia, algo que francamente me complace. Honestamente, después de todo lo ocurrido, no imaginé que mi familia caería tan bajo como para intentar contactarme nuevamente solo por el dinero, pero 2 días después de mi partida, mis padres decidieron comunicarse conmigo, alegando que no podía simplemente abandonar a mi familia por circunstancias difíciles. Cuando ignoré sus llamadas, comenzaron a bombardearme con mensajes de texto, y fue entonces cuando decidí responderles. Ángela no había intentado contactarme. Eran principalmente mis padres quienes inundaban mi teléfono con mensajes insistiendo en que debía volver con ellos. Todos los mensajes repetían la misma retórica sin sentido sobre cómo éramos familia y necesitábamos mantenernos unidos, cómo Ángela estaba verdaderamente arrepentida y supuestamente solo había dado ese discurso como una broma, y cómo la rivalidad entre hermanas no debería escalar al punto de destruir familias. Me resultaba increíblemente frustrante leer estos mensajes por su insensibilidad. Me hacían sentir como si, independientemente de lo sucedido, fuera mi responsabilidad arreglar las cosas, perdonar a Ángela y asegurarme de que todos estuvieran contentos. Además, era evidente que no se estaban comunicando conmigo porque repentinamente les importara. Lo hacían porque querían el cheque, así que decidí jugar su juego. Y aquí es donde podría considerarse que me excedí, porque ayer, después de días de acoso por parte de mis padres, les envié un mensaje diciendo que estaba dispuesta a entregarle el cheque a Ángela, pero bajo una única condición. Les comuniqué que Ángela tendría que disculparse públicamente conmigo y mis padres tendrían que repudiarla públicamente si querían el cheque. Les dejé claro que si estaban dispuestos a aceptar mis términos, podríamos dialogar. De lo contrario, les pedí que no se molestaran en contactarme nuevamente, pues no me interesaba negociar bajo otros términos. Por supuesto, no tengo ninguna intención real de cumplir con esta propuesta. Mi único objetivo era provocarlos y jugar con sus expectativas, ponerlos en una situación incómoda y difícil. Creo que lo he logrado, porque desde que envié ese mensaje, los 3 han estado bombardeándome con mensajes intentando que sea razonable, e incluso han expresado que todos están dispuestos a disculparse públicamente conmigo, aunque consideran que repudiar a Ángela es un castigo excesivo. Sin embargo, me he mantenido firme en mis términos, dejándoles claro que si quieren el cheque, tendrán que cumplir con mis condiciones. Pueden olvidarse del dinero definitivamente. Mi tía considera que mi actitud es un poco retorcida, pero lo aprueba, dado que fue testigo directo del trato que recibí durante la fiesta. Son mis amigos quienes piensan que estoy llevando las cosas demasiado lejos, y reflexionando sobre ello, quizás tengan razón, considerando que no tengo intención de cumplir mi parte incluso si acceden a mis demandas. Además, legalmente no pueden tomar acciones contra mí, ya que no existe ningún contrato de por medio. ¿Soy la mala por manipular psicológicamente a mi familia después de ser humillada en la fiesta de cumpleaños de mi hermana? Edición. Ángela ha sido consciente de su adopción desde los 5 años y a mí también me lo comunicaron aproximadamente al mismo tiempo. En ese momento, realmente no significó mucho para ninguna de las dos, porque éramos demasiado pequeñas para comprender las implicaciones, y conforme fuimos creciendo, ella aprendió a aceptarlo como algo natural que no tenía relación conmigo, así que nunca me preocupó particularmente. Jamás lo mencioné durante nuestras discusiones, ni lo utilicé en su contra hasta, evidentemente, el reciente incidente. Considero que en ese momento era necesario abordar el tema, porque la situación había escalado más allá de un manejo diplomático. En fin, eso fue todo sobre ese tema. Ahora, muchos de ustedes han estado preguntando cómo fue posible que nadie en la familia se enterara del embarazo de mi tía y cómo todos simplemente aceptaron que Ángela era la hija de mi madre sin que ella hubiera estado visiblemente embarazada en ese momento, ya que estas situaciones suelen ser bastante evidentes. Según lo que mi tía me ha explicado detalladamente, ambas hermanas residían en otro estado durante ese periodo,
y sus visitas a la familia eran muy esporádicas. Durante el embarazo, mantenían sus visitas a casa extremadamente breves y discretas para evitar que alguien pudiera notar la discrepancia entre el estado de embarazo de mi tía y la ausencia del mismo en mi madre. De hecho, ni siquiera anunciaron o mencionaron el embarazo a nadie hasta después del nacimiento del bebé. Fue un periodo sumamente desafiante, pero lograron mantener el embarazo en secreto, compartiendo la información únicamente con mis abuelos y un pequeño círculo de familiares de absoluta confianza. El resto de la familia extendida y conocidos permanecieron completamente ajenos a la situación hasta los acontecimientos recientes. Mi tía continúa soltera y nunca ha tenido otros hijos, pues la maternidad simplemente no forma parte de sus aspiraciones personales. Sin embargo, sí deseaba establecer una relación significativa con Ángela, reconociendo su vínculo biológico. No pretendía convertirse en una figura materna o reemplazar el rol de mi madre en su vida, pero consideraba importante compartir la verdad con ella, sintiendo que había llegado el momento adecuado. No obstante, los eventos ocurridos durante la fiesta la llevaron a reconsiderar completamente esta decisión. Esta situación representa una pérdida significativa para Ángela, y lo digo con total honestidad, porque como pueden inferir a estas alturas, mi tía goza de una posición económica bastante privilegiada, ocupa un cargo ejecutivo de alto nivel en el ámbito corporativo y, durante los últimos años, había estado brindando apoyo financiero a nuestros padres, después de haber consolidado su propia estabilidad económica y haber alcanzado varias promociones profesionales. Lo hacía como muestra de gratitud hacia ellos por haber adoptado y criado a Ángela. Sin embargo, después de los recientes acontecimientos, dudo seriamente que continúe proporcionando este apoyo, lo cual representa una pérdida considerable para todos ellos. Actualización 1. Agradezco profundamente a todos aquellos que se tomaron el tiempo de acercarse y comentar en mi publicación original. En retrospectiva, parece que ni siquiera necesitaba tomar una decisión definitiva sobre mis siguientes pasos, ya que la situación evolucionó por sí misma. 3 días después de presentarles el ultimátum y establecer mis condiciones, mis padres se comunicaron conmigo expresando que la situación requería una consideración más profunda y necesitaban tiempo adicional para evaluar sus opciones. Durante este periodo, Ángela mantuvo un silencio absoluto. Posteriormente, transcurridos otros 3 días, volvieron a contactarme para expresar su descontento, argumentando que los había colocado en una posición sumamente compleja y que resultaba injusto someterlos a semejante presión en estos momentos, como si eso pudiera importarme después de años de trato desigual y favoritismo hacia Ángela. Me informaron que Ángela había accedido a cumplir con todas mis demandas. Estaba dispuesta a ofrecer una disculpa pública a cambio del cheque y consideraba aceptable que mis padres la repudiaran públicamente, basándose en la presunción de que no tendrían que mantener esa postura indefinidamente. Efectivamente, aunque mi condición especificaba que el anuncio debía ser público, no existía manera de obligarlos a mantener esa posición permanentemente. Era una especie de vacío en los términos que habían identificado, pero si optaban por explotar esa ambigüedad y continuar manteniendo una relación cordial después del repudio público, solo conseguirían proyectar una imagen de duplicidad y cobardía tanto de ellos como de Ángela. En consecuencia, se encuentran en una situación de estancamiento. Si bien pueden aceptar que Ángela ofrezca una disculpa pública, la idea de repudiarla públicamente les resulta inadmisible, principalmente porque mantener una relación con ella posteriormente podría dañar significativamente su reputación, algo que no están dispuestos a arriesgar por esta situación. Esta discrepancia ha generado tensiones durante los últimos días, al punto que incluso Ángela ha dejado de comunicarse con mis padres. A pesar de esto, continúan intentando hacerme comprender su perspectiva, creyendo inexplicablemente que pueden razonar conmigo en estas circunstancias. Me resulta desconcertante que piensen que su insistencia mediante mensajes constantes podría hacerme cambiar de opinión. La realidad es que, independientemente de sus acciones futuras, he decidido definitivamente no renunciar al cheque bajo ninguna circunstancia. Mi intención siempre fue jugar con sus expectativas, y cuando finalmente tomen una decisión, planeo revelarles lo que verdaderamente constituye una broma, en contraste con lo que Ángela alegaba haber hecho en su fiesta de cumpleaños. Actualización 2. Han transcurrido 2 días desde mi última actualización, y hoy finalmente decidí responder a los mensajes de mis padres,
los cuales había estado ignorando deliberadamente debido a sus constantes intentos de negociación y razonamiento, algo en lo que no tenía ningún interés de participar. Les comuniqué directamente que no requería una decisión de su parte, revelando que todo este tiempo había estado jugando con ellos. Les confesé que nunca tuve la más mínima intención de entregarles el cheque, independientemente de la decisión que tomaran, por lo que podían dejar de atormentarse con el dilema. Mi único objetivo era colocarlos en una situación complicada para observar cómo la manejarían y, de paso, exponerles exactamente qué tan prioritarios eran en la vida de Angela, algo que ahora pueden confirmar que se sitúa por debajo de una considerable suma de dinero. Tras enviar este mensaje, procedí a bloquearlos a todos y continuar con mi rutina diaria. Sin embargo, como era de esperarse, esto resultó inaceptable para ellos, quienes comenzaron a contactarme utilizando números telefónicos desechables. Inicialmente, sin percatarme de la situación, respondí algunas llamadas, pero al reconocer sus voces, colgaba inmediatamente. Desde entonces, he optado por no responder llamadas de números desconocidos, lo que los llevó a crear nuevas cuentas en redes sociales para intentar comunicarse conmigo, ya que había bloqueado sus perfiles originales. Sus mensajes se han limitado a acusarme de ser una persona terrible, afirmando que no merezco ser parte de la familia y que mi comportamiento durante todo este episodio ha sido completamente psicótico, sugiriendo incluso que necesito ser internada. Francamente, ninguna de estas acusaciones me afecta, pues soy consciente de que mis acciones fueron simplemente un juego, una venganza menor y mezquina en comparación con años de trato injusto. En realidad, deberían estar agradecidos de que decidí concluir aquí y no prolongar la situación solo por castigo, ya que mi interés principal es seguir adelante con mi vida. Sí, deberían considerar afortunados de que no tomé medidas más severas. Por ahora, continuaré ignorando sus intentos de comunicación, especialmente considerando que en pocas semanas regresaré a la universidad. Nada de esto tiene verdadera importancia para mí, y si creen que su acoso constante me hará ceder ante sus demandas, están completamente equivocados. Cuando declaré que había terminado con ellos, lo decía con total seriedad, y ahora tendrán la oportunidad de comprobarlo. Actualización 3. Esta mañana ocurrió un encuentro inesperado cuando Angela descubrió que he estado residiendo en casa de mi tía desde mi partida. El descubrimiento fue completamente accidental. Sucedió cuando abrí la puerta sin verificar previamente quién llamaba, ya que estaba esperando una entrega de comida. Al percatarme de que era Angela, intenté cerrar inmediatamente, pero fue demasiado tarde pues logró forzar su entrada y comenzó a vociferar acusaciones, alegando que estaba intentando apropiarme de su vida. Me recriminó primero por robar el dinero que supuestamente le pertenecía y ahora por robarle también a su madre biológica. En ese momento, mi tía intervino en la situación, exhortándonos a ambas a mantener la calma para evitar que el conflicto escalara o se tornara violento. Le explicó pacientemente a Angela que había sido su propio comportamiento lo que la había llevado a entregarme el cheque, por lo que era injusto culparme por esa decisión. Además, señaló que si verdaderamente había venido con la intención de establecer una relación con su madre biológica, debería haberlo hecho por motivos genuinos y no por interés en el cheque. Enfatizó que ese capítulo estaba cerrado y resuelto, y que insistir en el tema solo empeoraría su situación sin modificar la decisión tomada. Mi tía mantuvo un tono razonable y cortés, probablemente en consideración al estado emocional evidentemente alterado de Angela. Sin embargo, lejos de apreciar esta aproximación diplomática, Angela dirigió su ira también hacia mi tía, gritándole que carecía de autoridad moral para dictarle comportamientos después de haberla abandonado siendo bebé y que ahora tenía la obligación de compensarla. Argumentó que era injusto que mi tía se pusiera consistentemente de mi lado esperando que ella lo aceptara sin más. Esta acusación era completamente infundada, ya que Angela no había sido abandonada en ningún sentido. Había sido adoptada por personas de confianza, una decisión perfectamente legítima. Mi tía reveló que había intentado discutir la verdad con ella en múltiples ocasiones, pero fueron mis padres quienes insistieron en esperar hasta su mayoría de edad, considerando que sería más capaz de procesar la información entonces. Por lo tanto, era profundamente injusto que culpara a su madre biológica por todo. Aclaró que no tenía nada por qué disculparse ni compensar, señalando que las expectativas de Angela estaban completamente desalineadas con la realidad. Sin embargo,
Ángela parecía impermeable a cualquier razonamiento y continuó su diatriba hasta que mi tía, habiendo agotado su paciencia, la expulsó físicamente de la propiedad, advirtiéndole que cualquier intento de regresar resultaría en una llamada a la policía. Ángela persistió en su comportamiento alterado, gritando y haciendo una rabieta infantil fuera de la casa durante algunos minutos antes de marcharse finalmente. Este episodio matutino fue completamente caótico y refuerza mi anhelo de regresar a la universidad para alejarme definitivamente de todo este drama. Actualización 4. Finalmente he retornado a la universidad y experimento un profundo alivio al estar distanciada de todo el drama familiar. Las últimas semanas en mi ciudad natal fueron particularmente tensas, especialmente después de que Ángela descubriera mi residencia temporal en casa de mi tía, como mencioné en mi actualización anterior. La situación se intensificó cuando, días después del incidente inicial, Ángela regresó acompañada de mis padres, desencadenando una confrontación mayor entre todos los involucrados. Mis padres me acusaron de intentar robar la vida de Ángela, una acusación que ella misma había formulado previamente, mientras mi tía intentaba defenderme. En respuesta, mis padres criticaron a mi tía por supuestamente marginar a su propia hija, aparentemente ciegos ante la ironía de que ese era precisamente el trato que me habían dado a mí durante años. Cuando señalé esta contradicción, la negaron categóricamente, argumentando que siempre había recibido todo lo que deseaba, y aún así mi codicia me impedía permitir que Ángela tuviera una sola cosa, el codiciado cheque que todos perseguían. Llegaron incluso a acusar a mi tía de mezquindad, señalando que con sus considerables ingresos, superiores a los de ellos como familia, bien podría escribir otro cheque para Ángela. Evidentemente, no comprendían que para mi tía no se trataba de una cuestión monetaria, sino de principios. A pesar de sus intentos por explicar su posición, parecían incapaces de entender esta perspectiva. La situación degeneró rápidamente en un altercado verbal, donde todos los presentes gritaban simultáneamente, alcanzando tal nivel de intensidad que los vecinos se vieron obligados a llamar a la policía. Tras este incidente, mis padres se retiraron con Ángela, declarando que cortarían definitivamente toda comunicación con nosotras. Personalmente, me siento en paz con esta decisión, aunque he sabido que Ángela continúa intentando contactar a mi tía a espaldas de mis padres, probablemente motivada por la esperanza de obtener algún tipo de asistencia financiera. Sin embargo, esa es una situación que mi tía deberá manejar según su criterio, y he decidido mantenerme al margen. Por mi parte, ya he cobrado el cheque, y sin ánimo de presumir, pronto recibiré una suma considerable que, siguiendo el sabio consejo de mi tía, pienso administrar prudentemente para asegurar mi futuro.